caso de Ángel y Marcia, 10 años de casados. Él está aquí hoy exigiendo una orden de alejamiento para él. Para él, o sea, la orden de alejamiento es para que él no la vaya a matar a ella. Y ella le responde, no, yo voy a estar aquí contigo, no me importa cuánto me pegues, esto es mi culpa, yo te amo y lo voy a aguantar todo. Así que ella no quiere separarse de él quiere separarse de ella por un periodo de 1 año, que yo no entiendo por qué tú piensas que en 1 año se te va a quitar toda esta cólera. Mire, cuando ella resultó reembarazada, yo cambié la manera que era, ya dejé de golpearla, dejé de toda esa furia, noté que ya había cambiado yo por todo 1 año, durante su embarazo, cuando nació el bebé, y sé que si me da usted 1 año de estar alejado de esta mujer, puedo juntar mis mentes. Ángel, el bebé no va a desaparecer. Pero puede ser que en ese momento yo la amo todavía. Eso no se me ha salido del corazón. Ella está en mi corazón y yo la amo. Y puede ser que de aquí en 1 año, ya que yo me haya calmado y puedo hasta agarrar terapia o algo que me ayude a mí para poder seguir en este matrimonio. Ok. Tú tienes una evidencia, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver la evidencia del demandante, señor director. De saber todo lo que ella hizo, me da ganas de matarla, de mirarla con las patas para pero yo la amo. Me da ganas de matarla. ¡Perdóname! ¡Yo te amo! Pero él está haciendo un selfie y está agarrándola por el cuello a tu mujer. Es prueba. Ella lo niega. Ella sigue negándolo. Ahí está la prueba, ahí está la prueba. Pues sí, es una cochina. Todo eso es para gente fea, prostituta. No, esa es la suciedad, una suciedad ahí. Él mismo se está abriendo el hoyo, el féretro. Prueba esto de que es lo más eso grande, que increíble. Me lo merezco. Nos estamos peleando. Yo me lo merezco. No. Fue mi culpa. Esto es absurdo. Estábamos contentos. Ustedes los todo dos mi están culpa. trocados. Yo no sé qué problema, pero están trocados. Vamos a pasar al testigo de la demandada, ¿no? Aquí hay un troco muy grande. ¿Cómo van a decir que tú te lo mereces? Él queriéndote matar. No. Además, déjame explicarte una cosa. Esa evidencia es mortal para él. Este que hace aquí. Buenas tardes, doctora. ¿Quién eres tú? Soy el amigo de ella, el testigo. Ah, tú eres el papá del niño. De la criatura que tiene Marcia. Ok. ¿Qué has venido a decir? Bueno, yo soy era el mejor amigo de Ángel y Marcia. Ella me pidió un favor. Yo cumplí con el favor que ella me hizo, que ella me pidió. Yo soy el papá de la criatura. Lo hice para que ellos tuvieran una mejor familia. ¿Qué favorcitos haces? No, para que ustedes tuvieran una relación. Siempre querían una relación de un niño. Pues yo acudí a hacer el favor. Y ¿Tú sabías que entre ellos había habido violencia doméstica en el pasado? Que este es tu amigo, ¿tú no sabías que tu amigo tenía un problema de cólera y de controlarse la cólera y eso? No, doctora, ahora mismo me acabo de enterar porque te lo dice. Porque no sabía que tú eras un abusador. No, métete en lo que no te importa. No, es que tú eres un abusador. Mira si tú cómo te defiendes. Si pega conmigo. Ustedes todavía a las mujeres no se le pegan. No, pero no. La locura no puede llegar aquí. ¡Déjalo en paz! ¡Suéltalo! ¡Déjalo! Óyeme, Marcia. Sal del medio. Marcia, sal del medio. Sal del medio. ¡Soy abusador! Ya, basta ya. Marcia, ¿tú estabas defendiendo a tu marido? ¡No lo amo! Tú eres una estúpida. No, ustedes están enfermos. Va a terminar muerto. Ok, llámame por favor a la doctora Geisha Menéndez y al detective Peñate, por favor. Marcia, esto es una locura. Cuando una persona pierde la cabeza como él, se ciega, no ve. ¿Tú entiendes? Tu vida realmente está en peligro. Tú lo estás tomando como un acto de arrepentimiento, de castigo y de amor. Y esto no es esto. Te partió la nariz y acá hablas diferente. Le pido que me meta a la cárcel. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, esto es un problema serio. ¿Verdad que es serio? Sí, es bien serio, doctora. Ahora, es serio, pero es interesante a la vez. Fíjese lo que yo quiero saber. ¿Es posible realmente que la ira ciegue a una persona que no pueda controlar la ira y la cólera? Sí, es posible. Hay personas que han perdido el control sobre sí mismas. Es más, que sabemos
que hay algunas personas que sufren de ira, de rage, y puede ser también debido a que hay algún tipo de disminución de serotonina en el cerebro, es decir, que sí hay... O sea, hay medicamentos que pueden ayudar en el control de la cólera. Es cierto. En este caso yo veo también algo que es bien importante, que es, él tiene un historial bastante disfuncional desde su niñez, en el cual él viene de una familia donde ha sido un niño básicamente que se ha criado solo, ha sido un niño abandonado, un niño que no ha recibido afecto, y ahora yo lo que veo es actos no tan solo destructivos hacia ella, pero hacia su persona. Claro. Es decir, que hay un componente de bastante autodestrucción, de ira hacia él mismo también. Fíjese que él está tratando de probar todos los medios para que él sea castigado. Para que él sea castigado. Así es. Y de hecho, esta evidencia que él presenta es letal para él, es mortal para él. Porque en un caso donde la víctima no quiere cooperar, pues la fiscalía va a tener problemas en probar el caso, cuando no tiene la cooperación de la víctima. Pero en este caso, él ha proveído la evidencia para que lo condenen, aunque la víctima no quiera cooperar. Él está haciendo lo que ella no puede hacer. Correcto. Es lo que él está haciendo. Es muy raro en estos casos. Ojalá que todos los sujetos fueran así. Ojalá. En la violencia doméstica. Y eso es que hemos gastado millones de dólares ya educando al público contra la violencia doméstica y siguen pasando estos casos. El mes pasado tuvimos 4, aquí en Miami solamente, mujeres que fueron asesinadas por sus maridos debido a violencia doméstica. Sí, los casos no dejan de aumentar. No Esto para. sigue escalando y la gente lo toma muy leve, piensan que es algo íntimo de la pareja, esto es un problema entre marido y mujer. No, esto no es un problema entre marido y mujer. Esto es un problema de que todos nos estamos convenciendo de que la violencia es un arma o es un método para resolver conflictos. Y no lo es. La violencia es letal para el conflicto y para todos. Los conflictos tienen soluciones que no tienen que ser violencia. Usted ha visto, yo nunca he visto un caso donde el mismo agresor esté buscando que lo castiguen. Claro. Hay más que causa probable aquí para claro que detener sí, a este doctor. hombre. Yo creo que es importante, yo creo que él lo quiere. Sí. Y es yo lo que creo le que a pido. través Le he de seguido pidiendo. detenerlo a él, Claro que sí. él va a recibir ayuda, va a recibir un tratamiento psicológico para control de cólera, y quizás te des cuenta que quizás ella no es el amor de tu vida. Quizás te des cuenta que la relación y la química entre ustedes es dañina, es realmente fatal. Y que si ustedes insisten en que lo que sienten el uno por el otro es amor, esto los va a llevar a la muerte. A ti también te voy a ordenar a que recibas un tratamiento psicológico porque tú obviamente no estás pensando, you're not thinking straight. O sea, no estás pensando correctamente, no estás analizando este tema de una manera correcta. Entonces, tú has venido aquí a pedir una orden de alejamiento, pero contra ti mismo. Contra ti. Yo no quiero estar junto a ella. Pues quiero hoy vas a alejarme. salir de aquí detenido y vas Eso a es lo que tener yo que te digo. enfrentar la ley, porque la evidencia que tú mismo hiciste en tu contra te va a servir para lo que tú quieres. Te concedo la demanda, les deseo buena suerte y les aconsejo a ti especialmente que te mantengas alejada de él. No puedo. No, lo vas a hacer. Él va preso ahora. He dicho. Caso cerrado. Lo que yo he pedido. Lo que yo he Hacemos pedido. un receso y regresamos con más de Lo que yo Caso pedí. Cerrado. Lamentablemente yo necesito a mis hijas para Yo creo llevarlas. que tú estás equivocado. Mis Yo hijas aquí son en mías, Canadá le voy a dar una mis mejor hijas vida. no. Ella lo que tiene ahí es un teatro. Yo soy la que cuido a las niñas. Le estoy diciendo, bueno, pero dásela a su ¿Cómo papá. se la voy a dar a Porque ella? son No, mis porque hijas. tú no las puedes cuidar. Caso Cerrado.